humanidad perfecta de Jesucristo. Jesucristo participó de la humanidad perfecta. Vamos al versículo de introducción, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. En Jesús vemos la perfecta humanidad. Jesús fue Dios hombre, verdadero Dios y hombre perfecto. Ojo aquí, porque la palabra perfecto no se usa en la deidad o en lo divino de Dios, porque Dios ya es completo. No se puede decir Dios es perfecto, sino que el hombre Jesús fue perfecto. Pero hay grados de perfección en el hombre también. En efecto, decimos que Jesús fue el verdadero Dios y el hombre perfecto, porque Él fue tentado en muchas cosas, ahorita vamos a estar viendo, y no falló. Aunque fue tentado en todas las cosas, como un hombre puede ser tentado, Él nunca cedió al pecado. Por eso Jesús es el hombre perfecto, pero tales afirmaciones de que María es la madre del Dios Todopoderoso son incorrectas. Y que la sangre del Calvario fue la sangre de Dios también es una declaración incorrecta. Y esto debe de ser cambiado, porque hay quienes dicen María es la madre de Dios y el Espíritu Santo es el... No, así no es. Mande. Sí, eso lo dice la tradición, pero nosotros sabemos que María fue madre del humano, del hombre Jesús, de eso fue, pero en ese hombre habitaba toda la plenitud de la deidad. Hay una verdad en tales afirmaciones, pues Dios se manifestó en la carne en la que nació y en la que murió, y la palabra encarnada fue Dios. Sin embargo, Dios Todopoderoso no puede ser engendrado ni morir. No hay ninguna escritura que prueben que la carne de Jesús no es la misma que la nuestra, solamente en el hecho establecido que Él era impecable. Las escrituras establecen claramente, ojo aquí, que el Señor habitó en carne como sus hijos. Este versículo nos prueba que el Padre, el Espíritu Eterno, se manifestó en carne. ¿Para qué? Para salvarnos a todos nosotros, a todos sus hijos, a su pueblo que Él escogió y que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, si Jesucristo participó de la humanidad perfecta, podemos ver que en muchas de las ocasiones en la Biblia Jesús es llamado como hombre. Lo podemos ver en Mateo 2:11, que la Biblia dice que vinieron al niño con su madre María cuando él había nacido. En Filipenses 2:8 el apóstol Pablo dice, y estando en la condición de hombre, hablando de lo humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En 1 Timoteo 2:5 también nos dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No menos de 80 veces Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué él decía que él era el Hijo del Hombre? Porque él era la simiente de Abraham. Él viene de la genealogía de Abraham, de raíz viene de Abraham. Él viene de la simiente de David, como está escrito en las profecías. Él viene del linaje de David también. Y él viene de la simiente de la mujer. Cuando en el huerto le dice Dios a la serpiente, tú le herirás a la mujer en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Su simiente, dice, te herirá en la cabeza. Eso quiere decir que Jesús le iba a pisar la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Amén, está en Génesis. Entonces, Jesucristo también tenía la apariencia de un hombre. Podemos ver que en Lucas 24, verso 18, cuando Él resucitó, iban dos discípulos de camino a Emaús y se les aparece el Señor, pero ellos todavía no le reconocieron. Y les dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué están tristes? Y voltean y le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Acaban de crucificar al Mesías. Nosotros teníamos a nuestro maestro y lo acaban de crucificar. Y tú vienes a preguntarnos, ¿qué pláticas son estas? ¿Eres tú el único forastero? O sea, ¿eres el único extranjero que no sabes lo que está pasando? En esos momentos los hombres le vieron como un forastero y no habían reconocido que era Jesús. En Juan 4:9 también podemos ver cómo tú, siendo judío, le estaban diciendo, estamos leyéndolo otra vez esa parte de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando los judíos le estaban diciendo de que ellos venían de descendencia de Abraham? Y le dicen, ¿cómo tú, siendo judío, te haces pasar por Dios o te haces conocer a Abraham? En Juan 20:15 también podemos ver, ella pensando que él era el hortalero. Aquí nos está hablando de cuando María llega al sepulcro
y lo ve, ya ve la tumba vacía, pero ve a Jesús y piensa que es el hortelano, el que preparaba a los muertos o algo así. Ella piensa que es él y no lo reconoce hasta que Jesús le dice cierta palabra y ella inmediatamente lo reconoce y le dice: ve y diles que resucité. Entonces podemos ver en estos versículos que Jesús tenía apariencia de un judío, tenía apariencia o como de un extranjero, o apariencia también del hortelano, el que trabajaba ahí. Esto nos da a indicar que Jesús aparentemente era como un hombre. No andaba por ahí flotando o haciendo cosas como Dios. No, él caminó, él hizo todas las cosas como un hombre normal las haría. En realidad, nadie conoce cómo era Jesús. El versículo que posiblemente pueda describirlo más que cualquier otro es Isaías 53, versículo 2. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, dice, más inatractivo para que le deseemos. No sabemos cómo era Jesús. Sin embargo, cuando le veamos, le vamos a reconocer inmediatamente. Amén. La Biblia dice que cuando Él regrese, todo ojo le va a ver a Él viniendo entre las nubes. Amén. También podemos ver que como hombre Jesús experimentó todas las debilidades, excepto el pecado. Él tuvo hambre, Él dormía, Él estaba triste y triste hasta la muerte. Él se sentía cansado. Él se sentó junto a un pozo esperando que le diera agua a una mujer. Él lloró, él tuvo sed. Y en Hebreos 4:15 nos dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto de que Jesús es el sumo sacerdote, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Jesús, cuando se ofreció en sacrificio, cuando Él resucitó, Él pasó a ser el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, una persona que no sabe lo que nosotros pasamos, ¿cómo puede ser nuestro sacerdote? Por eso la Biblia dice que es mejor sumo sacerdote que Jesús, que Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Él lo pasó, todo lo que nosotros pasamos, las tentaciones que nosotros tenemos, las situaciones que a veces nos sentimos cansados. Él en el huerto del Getsemaní, Él se quería echar para atrás. Él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él ya estaba empezando a sentir la presión del pecado, del peso del pecado que iba a caer encima de Él en la cruz. Y Él empezó a decirle en una de sus oraciones: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, dice, como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y Él se fortaleció en la oración, Él siguió adelante. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todas las cosas. Por eso Él nos entiende y nos comprende perfectamente. Nosotros no podemos decirle: Señor, es que tú no conoces lo que yo estoy pasando. Sí, Él sí sabe lo que nosotros pasamos, porque Él también lo vivió así. ¿Estamos de acuerdo? En estos versículos que están aquí, podemos ver que Jesús tenía hambre, Él tenía sed, estaba cansado, fatigado y dormía como cualquier otro hombre. Él había experimentado pena, había experimentado dolor, soledad, desilusiones, tristeza, y como otro hombre, solo que con una diferencia: Jesús no sufrió ninguna derrota frente al pecado. Esa es la gran diferencia. Él nunca cedió a la tentación. Él vivió fuera del pecado y resultó victorioso en todo momento. Ahora, Jesús fue tentado en todos los puntos. Ya lo veíamos en Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Hebreos capítulo 2, verso 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso cuando nosotros tenemos una tentación o cuando estamos pasando alguna prueba fuerte, podemos acercarnos y decirle: Señor, me siento de esta manera, estoy siendo tentado de esta forma, ayúdame. Y Él nos entiende y nos socorre, porque Él es poderoso, porque Él venció esas tentaciones, Él venció esas pruebas, Él pudo superar la tristeza, el dolor, la desilusión incluso. Él pudo superar todas estas cosas. Por eso nosotros confiadamente le podemos decir: Señor, yo me siento de esta manera. Y Él dice la Biblia que es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. La Biblia nos establece esto claramente, que Jesús fue tentado en todos los aspectos en los que puede ser tentado un hombre. En todos. Así como si usted piensa
que usted es tentado de alguna manera en la que Dios no puede, en la que Jesús no fue tentado, se está equivocando, porque Jesús es tentado, el todo fue tentado según como es tentado el hombre. Esto nos muestra que Jesús era un hombre perfecto, porque su humanidad fue tentada, pero él venció. Ahora, la deidad no fue tentada, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Esto lo dice Santiago 1:13. Vamos a ver, en el desierto Jesús fue tentado en 3 maneras: en el deseo de la carne, en el deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando Jesús va y ayuna 40 días al desierto y 40 noches, se le aparece Satanás y Jesús ahí sintiendo hambre. ¿Qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y Jesús qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Entonces de ahí se aparta Satanás y después vuelve y le dice, aviéntate, dice, como a un barranco, dice, aviéntate. Acabo la Biblia dice que a sus ángeles mandará que te cuiden. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba venciendo con la palabra de Dios. Y después se van a un lugar donde le enseña todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Estas tentaciones pueden ser calificadas en otras maneras. Aquí nos dice, en la tentación para usar su poder para atenderse a sí mismo. Por eso Satanás quería que convirtiera las piedras en pan. Y también puede ser que la tentación para lucir su poder, como queriendo decir, aviéntate, de todos, tu fe te va a hacer que Dios te salve. Tentación para usar su poder para obtener más poder. Pero esto, el diablo fracasó en ese momento y en todos los momentos. Amén. Indudablemente Jesús fue tentado en numerosas ocasiones durante toda su vida y su ministerio, pero su tentación más grande fue en el jardín del Getsemaní. Ahí es donde les digo que Jesús fue tentado grandemente, porque él casi, se podría decir, casi tiró la toalla, pero venció, porque estaba sintiendo en verdad todo el pecado del mundo y de la humanidad y de la historia fue cargado en la cruz del Calvario. Aunque no existíamos todavía, en la cruz del Calvario se fue cargado nuestro pecado. Y Jesús empezó a sentir eso, y dice la Biblia que sus gotas eran como de sangre, eran gotas de agonía, estaba sudando tremendo, estaba sintiendo. Y él le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y se levanta y se va, y después vuelve. Después de esa oración, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Él lo aceptó y venció. ¿Ok? Ahora, el hecho de que Jesús fue tentado en cada manera en que un hombre puede ser tentado, prueba que él fue hombre completo y hombre perfecto, sujeto a todas las debilidades en la carne, pero sin pecado. Como un hombre, él fue el hijo de María y de José, ¿verdad? También una relación con respecto al tiempo y el lugar de la filiación del hijo. Nos prueban aquí no solamente que Jesús no era el hijo eterno, sino que Jesús fue engendrado en un tiempo. Él podía llegar a ser el hijo unigénito, lo vemos en Juan 3:16, no un hijo eterno ni un hijo creado, sino un hijo concebido del vientre de María. Como hijo creció y maduró y fue sujeto a sus papás. Como el hijo, él participó de nuestras debilidades y fue tentado en todos los puntos. Amén. Ahora, un estudio de los siguientes versículos nos revelan que Jesús en su humanidad como el hijo. En Hebreos 5:8 nos dice, como el hijo, él aprendió la obediencia. Como el hijo, él oró. En Juan 14:28 dice, como el hijo, él fue menos grande que el padre. En Marcos podemos ver como el hijo, él no sabía todo, porque cuando le preguntaron cuándo será el fin de estas cosas, él dijo que no sabía, pero por una parte sí sabía. Como lo humano, él no sabía cuándo iba a ser el final de los tiempos, pero como deidad, él sabía cuándo iba a ser ese gran día. En Gálatas 4:4, como el hijo, él fue hecho de mujer. Y en Gálatas 2:20, como el hijo, él murió también por todos nosotros. Pero como Dios resucitó de entre los muertos y vive hoy por los siglos de los siglos. Ahora, hay un propósito en la humanidad de Jesús, en la humanidad de Cristo. Vamos a ver cuatro propósitos que habían en la humanidad de Cristo. El primer propósito
que Él podría ser nuestro Redentor. La necesidad de la expiación demandó que hubiera un sacrificio sin pecado ofrecido en nuestro lugar, y solamente Dios podía proveer tal sacrificio. Vemos que en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados del pueblo se necesitaba un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, para el perdón de los pecados del mundo se necesitaba un sacrificio de igual manera, sin mancha, sin arruga y perfecto en todos los sentidos. Y ese fue Jesús. Si Jesús hubiera sido imperfecto, o si Jesús hubiera cedido a alguna de las tentaciones, Él no hubiera podido ser el sacrificio por nosotros. Y ese sacrificio no se pudiera haber llevado a cabo. El número 2, el propósito número 2 de la humanidad de Cristo, que Él podría ser nuestro mediador. Nuestro mediador conoce nuestras debilidades por medio de su omnisciencia y también por medio de su experiencia actual. Esto ya lo decíamos. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que sabe cómo pensamos, que sabe en lo que somos tentados y lo que sentimos. Ahora, si Él no hubiera sido hombre, si Él no hubiera pasado por las mismas tentaciones que nosotros, ¿cómo iba a ser nuestro mediador si Él no iba a sentir, si Él no iba a poder saber lo que nosotros sentimos? ¿Sí me explico? O sea, porque Él es omnisciente, porque Él lo sabe todo, sabemos que Él conoce nuestras debilidades, pero también por su experiencia como hombre, nos conoce así también. Y es nuestro mediador. Dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es un mediador? Vamos a poner este ejemplo. Llega el niño a su casa y llega con su amigo, y luego su amigo le dice: oye, dile a tu mamá que si me regala agua, porque a él le da vergüenza a lo mejor, ¿no? Ese es un mediador. Y va el hijo y le dice: mamá, Pedrito quiere agua. Él actuó como un mediador. Entonces Jesús fue un mediador para nosotros, y es un mediador por nosotros. Él intercede, dice la Biblia que intercede por nosotros aún todavía. Amén. El número 3, el propósito número 3 de la humanidad de Cristo, que Él podría ser nuestro rey. Para tener un reino, tiene que haber un rey. Y Él reina ahora, ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero pronto Él vendrá a reinar, ¿en dónde? En la tierra. El propósito número 4, que Él podría ser nuestro juez. Aquí viene lo importante, y con esto vamos a terminar la lección. ¿Cómo va a ser nuestro juez? En el día del juicio, cuando Él sea nuestro juez, se va a levantar alguien tal vez y diga: Señor, cuando esté siendo juzgado, es que tú no sabes lo que yo pasé. Pero el Señor sí supo, porque Él fue hombre y Él fue tentado, dice la Biblia, en todo. Como nosotros somos tentados, Él fue tentado en todo y pudo vencer. Por eso nosotros también podemos vencer. Sé que a veces es imposible, o lo vemos imposible. Yo sé que a veces uno se siente con ganas de tirar la toalla, con ganas de que ya, Señor, ya no puedo. Es ahí donde tenemos que socorrer a Él. Señor, ayúdame, yo ya no puedo. Y está bien que ya no podamos, y que le digamos: Señor, ahora te toca a ti. Porque acuérdense que lo que es imposible para el hombre, ¿para quién es posible? Para Dios. Entonces por eso él va a ser nuestro juez. No va a haber otro juez, Él va a ser nuestro juez, porque Él sabe lo que pasamos. ¿Tú qué me vas a decir, venir a decirme a mí de las tentaciones? Y, Señor, es que yo nunca ayuné porque me daba mucha hambre. Yo ayuné 40 días y 40 noches, va a decir Jesús, ¿no? Y sí tuve hambre, y yo tenía la capacidad de convertir las piedras en pan, pero vencí. Entonces, Señor, es que yo quería servirte, pero no podía dejar mis riquezas. El Señor dejó sus riquezas. Los discípulos pensaban que vendría un rey, que Jesús era el rey que vendría a reinar, y ellos querían que reinara, que vendría con caballos, con un ejército para librarlos de la opresión de los romanos en ese tiempo, porque eran esclavos de los romanos. Pero Jesús no venía a reinar así. Él venía a establecer otro reino. Por eso yo creo que, en mi pensar, yo pienso que por eso se desilusionó Judas. Cuando la mujer derrama el perfume delante de Jesús, Judas le dice: esto se pudo haber vendido y darle a los pobres. O sea, él no estaba pensando en los pobres. Él estaba pensando en el dinero que valía ese perfume, porque valía muchísimo. Dicen que el puro pomo valía mucho dinero. Entonces Judas no estaba pensando en los pobres. Judas estaba pensando
en el dinero, porque dice la Biblia que él ya sustraía de la bolsa, él agarraba. Entonces cuando Jesús le dice, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí nunca me van a tener, no todo el tiempo me van a tener. Desde ahí podemos empezar a ver un cambio en Judas. Ya fue cuando él se ofrece, ¿cuánto me dan por entregarle a Jesús? Pues 30 piezas de plata. Y se dejó vencer. Por eso entonces Jesús no vendría a reinar así nomás, él venía a reinar en otra manera. Y él va a ser nuestro juez. Amén.